criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, algunas sentencias, algunas jurisprudencias. Espero que les sea de su agrado y que consideren interesantes las que vamos a comentar hoy. Como bien saben, los que han estado en algunas de las sesiones anteriores, lo que intentamos es abarcar algo de la defensa fiscal, ¿no? De los medios de defensa, administrativos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Y bueno, en la sesión de hoy vamos a continuar con el análisis de algunos casos. La segunda parte, la sesión anterior del 8 de junio estuvimos analizando algunos temas, como vimos una sentencia donde se analizaba la presentación de recurso de revocación, que generalmente tiene que ser por buzón tributario, y en esta ocasión se presentó en oficialidad de partes, y vimos que mediante una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se consideró que fue correcto, ¿no?, que se hubiera presentado en papel, aunque no se hubiera presentado en línea. Vimos una sentencia referida a una negativa de devolución de una cantidad que se cobró 2 veces por el fisco, una vez por una autoridad estatal y otra vez por una autoridad federal, y cuando el contribuyente solicita la devolución del segundo cobro, pues le dicen que no. Y analizamos esa sentencia porque era incorrecto esa cuestión, él solicita la devolución de un cobro de lo indebido. Y también analizamos una sentencia donde se hablaba sobre una negativa de devolución por retenciones del impuesto sobre la renta. Ese es un tema muy común actualmente, donde la autoridad fiscal generalmente niega la devolución, la solicitud de devolución que hacen los contribuyentes cuando el patrón no ha enterado el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores. Y eso, hay varias tesis que hablan que eso es incorrecto, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, creo que en todas sus salas, tiene el criterio de que esa situación es correcta. Entonces, si uno se va a un juicio de nulidad, se gana ese juicio en contra de ese tipo de resoluciones. También al final analizamos la procedencia, analizamos una tesis que señalaba que en contra de una resolución fiscal, en contra de que generalmente procede el juicio de nulidad, hay una tesis que señala que podemos irnos al juicio de amparo indirecto sin agotar el juicio de nulidad, ya que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo pide más requisitos para efectos de la suspensión que lo que señala la Ley de Amparo, ¿no? Esas sentencias que comentamos y esas jurisprudencias que comentamos la sesión pasada están en la página de Actualizándose y en mi página, Actualizándome, perdón, y en mi página de YouTube, y pueden ver la sesión anterior. En la sesión de hoy, que es la que nos ocupa, vamos a comentar algunas sentencias y algunas jurisprudencias, si nos da tiempo, sobre estos temas. Las sentencias que vamos a analizar, la primera es sobre el 69B del Código Fiscal de la Federación, que supongo que muchos de ustedes están familiarizados con ese procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, y si no, pues aquí vamos a hablar un poquito de ello. Y la pregunta que se resuelve en esa sentencia es que si a través de una resolución emitida a las empresas que deducen las operaciones, a las empresas a las cuales se emiten estas facturas, emitida por el propio fisco, tiene un impacto de manera directa o indirecta en las resoluciones emitidas al conocido como EFO, el que emite la factura. Eso vamos a hacerlo, ese va a ser el tema que vamos a analizar en esa sentencia, que se analizó en esa sentencia, que vamos a comentar hoy. Hay otra sentencia que vamos a ver sobre la prueba pericial contable, y aquí lo que nos cuestionaríamos sería si una prueba pericial contable se puede ofrecer en el juicio de nulidad, aunque no se hubiese ofrecido en el recurso de revocación. Hay una jurisprudencia que habla que en cuanto al principio de litis abierta no se pueden ofrecer pruebas nuevas en el juicio que no se hubieran aportado en el recurso de revocación. En esta sentencia, pues se cuestiona eso, si una prueba pericial contable es una prueba nueva o no es una prueba nueva. Y vamos a analizar una sentencia que está relacionada con una jurisprudencia de la Corte que desde el punto de vista es muy interesante, que habla sobre las multas que impone el fisco con fundamento en el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 40 señala las medidas de apremio que existen en materia fiscal, viene un listado de las medidas de apremio, y la número 1 dice auxilio de la fuerza pública, la fracción 2 nos dice multa. Entonces, ese artículo nos dice que se tiene que seguir ese orden. ¿Qué pasa si la autoridad no sigue ese orden? Bueno, hay un supuesto de excepción que prevé el mismo 40, pero la mayoría de los formatos que maneja la autoridad, por lo menos los que yo he visto,
no justifican el supuesto de excepción, y hay una jurisprudencia que habla que eso es ilegal, ¿no? Y es lo que vamos a comentar de esta sentencia. Y si nos da tiempo, vamos a analizar unas jurisprudencias que hablan, una sobre las fases y formalidades de la notificación de la orden de visita domiciliaria, cuándo se entiende por notificada y en qué momento los visitadores se tienen que identificar. Otra que nos habla sobre si los contratos celebrados con nuestros proveedores son suficientes para acreditar la materialidad de las operaciones realizadas por las autoridades fiscales. Y otra que nos habla sobre si los visitadores pueden valorar o no documentación e información aportada durante la visita domiciliaria. Estas tres jurisprudencias son del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y son del 2021, por eso las estoy comentando y por eso las traje a colación, porque son jurisprudencias recientes, aunque algunos temas probablemente a ustedes ya no les suenen tan nuevos, las jurisprudencias sí lo son, por eso es que las quiero comentar. Entonces, bueno, esperemos que nos dé tiempo de avanzar conforme el programa establecido, si no, pues más adelante en alguna otra sesión los analizaríamos. Primero empezaremos con la sentencia del 69 del Código Fiscal de la Federación. Supongo que muchos de ustedes ya conocen este artículo. Es un procedimiento que establece la presunción de inexistencia de operaciones por parte de la autoridad fiscal a dos tipos de contribuyentes. Al primero, que la propia autoridad fiscal le denomina EFO, que EFO es una empresa que factura operaciones simuladas, de acuerdo a la autoridad, es una empresa presunta, que presuntamente factura operaciones simuladas, es quien emite el comprobante, ¿no? Es el que genera la factura. Y el otro procedimiento es contra el EDO, la empresa que deduce la operación simulada, que es quien recibe el comprobante fiscal y quien le da efectos fiscales a esa factura. Entonces, el 69B tiene estos dos procedimientos contra estos dos tipos de contribuyentes. Entonces, lo que se analiza en esta sentencia es si la resolución emitida en el segundo de los procedimientos impacta a lo resuelto en el primer procedimiento. Y bueno, aquí vamos a analizar los hechos. La resolución impugnada en este juicio de nulidad en específico, del que deriva la sentencia que estoy comentando, es emitida por el SAT, obviamente, por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, que son las que llevan a cabo este procedimiento 69B. En esta resolución se determina la inexistencia de las operaciones de una empresa que factura, porque a consideración del fisco, pues esta empresa no tiene personal, infraestructura ni capacidad para prestar los servicios que se supone que amparan las facturas que emite. Esto con base en el tercer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2017. Y es importante apreciar que es el vigente en 2017 porque en 2018 tuvo una reforma del Código, el 69B, y pues los párrafos se movieron un poquito. Entonces, bueno, este es un procedimiento seguido en 2017 para que pues no nos confundamos. ¿Cuáles fueron los argumentos de la actora en su demanda? La parte actora en su demanda dijo que en el caso particular, en su caso, no se encuadraba en el supuesto del 69B porque ella sí contaba con los activos, con personal, con capacidad material para realizar la actividad que amparan sus comprobantes fiscales. Aunque fue clara en señalar esta contribuyente que no contaba con personal. Dijo, bueno, sí, yo efectivamente no cuento con personal, como lo dice la autoridad, pero bueno, eso no es impedimento para que yo preste servicios porque el personal lo subcontrato. Yo no necesito contar con personal porque lo puedo subcontratar. Y bueno, eso es válido. Si bien hay que tener en cuenta las nuevas modificaciones que ha hecho el Poder Legislativo en materia de subcontratación, estamos hablando de un caso 2017, entonces no nos vamos a meter en las nuevas reformas sobre subcontratación. En 2017 la subcontratación era válida sin ningún pero. Entonces, la parte actora dice que, bueno, no tiene personal directo, pero lo subcontrata. También hace valer otros argumentos que ahorita vamos a ir analizando. Bueno, también dice que para robustecer que efectivamente cuenta con la capacidad para prestar los servicios que amparan los comprobantes fiscales que emitió, aporta como pruebas y como pruebas novedosas que no había aportado en su 69B de inicio en el procedimiento que se le siguió, sino los aportó hasta juicio, las resoluciones emitidas a sus clientes. Por alguna razón, conoce y tiene copias de las resoluciones emitidas a sus clientes, a los que él emitió los comprobantes, los cuales acudieron ante la autoridad fiscal para tratar de demostrar que sus operaciones eran reales.
Y él las aporta, porque en esas resoluciones emitidas a los EDOs, a las empresas a las cuales él les emitió las facturas, la autoridad fiscal reconoce que el contribuyente que emitió las facturas, al cual se le inició el 69, sí contaba con personal y con capacidad para, en cada caso, porque fueron como 5 o 6 empresas, en cada caso de esos 5 o 6 clientes, sí les pudo haber prestado el servicio, porque en esos 5 o 6 casos se demostró que sí contaba con personal, infraestructura y capacidad para prestar los servicios. Entonces, él viene a juicio con esas 6 resoluciones y dice, mira, si yo no tuviera mi personal, si yo no tuviera capacidad, si yo no tuviera la infraestructura para prestar servicios, pues tu autoridad no le hubieras emitido estas resoluciones a ellos donde tú aceptaste que yo lo puedo hacer, que yo puedo prestar servicios. Entonces, a mis principales clientes, tú ya les dijiste que las operaciones son válidas. Entonces, ¿por qué a mí me dices que las operaciones que ya les dijiste a mis clientes que sí son válidas, a mí me dices que no lo son? Entonces, las aporta como unas pruebas nuevas, como unas pruebas novedosas, un tipo de pruebas supervenientes, ¿no? Y bueno, vamos a seguir analizando la controversia, ¿no? ¿Qué dice la autoridad? La autoridad dice, bueno, los argumentos de la parte actora son infundados, sus argumentos con sus pruebas no logra demostrar que efectivamente tiene personal, que tiene capacidad directa o indirecta, entre otras cosas, dice, bueno, la empresa que tú subcontrataste sí tiene declarado algo de personal, pero no pagó el impuesto sobre la renta por retenciones correspondientes, por lo tanto, pues no es como si no tuviera personal, porque pues está simulando, una cosa así, ¿no? Le dice respecto al personal de la empresa que subcontrató. Y si además no demuestras que los contratos que me aportaste que fueran reales, la situación pactada en los contratos, y bueno, no me acreditas tener activos, ¿no? Lo que le dice la autoridad. Ya en la sentencia se puede analizarlo del 69B. Entonces aquí está, en esta parte de las diapositivas, quien quiera las diapositivas se las puedo compartir con mucho gusto, me escriben por redes sociales y se las comparto, siempre me pasa su correo electrónico y se las comparto. Y bueno, ¿qué es lo que dice en la sentencia? En la sentencia se empieza a desglosar el 69 para poderlo entender un poquito, ¿no? Entonces el 69 nos dice, que tiene dos procedimientos, con el EFO y con el EDO, como ya les había comentado. Y con el EFO, la empresa que factura las operaciones, hay dos momentos, se emiten dos resoluciones. La primera es una resolución provisional, donde se determina de manera presunta que el contribuyente no cuenta con activos, no cuenta con personal o con lo que la autoridad considere, y esta resolución presunta se notifica a través de buzón tributario, a través de la página del SAT y a través del diario oficial de la Federación, ¿no? Lo que señala el 69 en sus primeros párrafos. Y luego nos dice que el contribuyente tiene un plazo, tiene 15 días para tratar de desvirtuar que las irregularidades consignadas por la autoridad pues no son reales, ¿no? Que efectivamente sí existe la materialidad. Este concepto de materialidad yo sé que puede ser muy controvertido, que hay algunas tesis que la mencionan, que el Código Fiscal no señala propiamente cuál es el concepto de materialidad, pero pues entendemos que el SAT cuando hace referencia a materialidad, se refiere a que para él esta operación no se llevó a cabo, ¿no? No existe como tal elementos que comprueben que la operación existió, ¿no? A eso el SAT le llama materialidad. Entonces, bueno, tienes 15 días el contribuyente que expide la factura para demostrar la materialidad de sus operaciones. Una vez transcurridos los 15 días, si no aporta pruebas o son insuficientes, la autoridad va a emitir una resolución que ya se considera definitiva, y esta es la segunda resolución emitida al EFO, pero esta ya de manera definitiva, y la cual puede ser controvertida a través del juicio de nulidad o del recurso de revocación, y a través de la cual ya de manera definitiva se le dice que no demuestra la materialidad de sus operaciones. Y bueno, una vez que se emite esta resolución, se publica en el Diario Oficial de la Federación, en la página del SAT y al contribuyente por buzón tributario. Y el efecto de la publicación de esta resolución definitiva, nos señala el 69, es que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales emitidos por este contribuyente no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Y esto es importante porque a partir de la última de las publicaciones, todos los clientes de este contribuyente, todas las empresas a las cuales les había facturado, personas físicas o morales a las cuales les había facturado, cuentan con un plazo de 30 días para acudir ante la autoridad fiscal y demostrar que sus operaciones sí son reales, ¿no? ¿Por qué? Porque un contribuyente que emite facturas
de estas operaciones inexistentes, puede ser que algunas operaciones sí sean reales. Hay empresas que se consideran fachadas, otras fantasmas. Entonces hay empresas que simulan ciertas operaciones, pero no la totalidad de sus operaciones. Entonces, quien pueda demostrar que sus operaciones son reales, tiene que acudir al SAT para demostrarlo. En este caso en específico, los principales clientes de este contribuyente acudieron al SAT durante los 30 días y demostraron que sus operaciones fueron reales. El SAT, a través de una resolución, reconoció que las operaciones con esos 5 o 6 clientes, que eran los principales, los que llevaban más monto en cuanto a las operaciones con el contribuyente, eran reales. Y eso fue lo que agarró el contribuyente para aportar como prueba en este juicio. Entonces, bueno, también en la sentencia se empezó a hacer un análisis de los comprobantes fiscales y hay que tener claro, porque además no lo digo yo, ni lo dice solo el tribunal, hay jurisprudencias de la Corte y sentencias del Poder Judicial que lo señalan de esa manera, ¿no? El hecho que existe un comprobante fiscal, que exista una factura, y el hecho que ese comprobante fiscal cumpla con requisitos fiscales correspondientes del 29, 29A del Código y del Reglamento y los demás que señalan las leyes fiscales, no implica que en automático proceda su deducción o acreditamiento. Pues, nos dicen todos estos criterios, tiene que existir la certeza de que las operaciones en ellos amparadas en realidad nacieron a la vía jurídica o se hayan materializado. Por eso es que el fisco cuenta con facultades para poder verificar que las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales son reales y que cuentan, diría el fisco, con materialidad. Y otra de las cosas que coinciden los criterios es que corresponde al contribuyente aportar todos los elementos con los cuales acredite esa materialidad. Y todo esto es muy importante porque si ustedes llegan a ser, son empresarios o son contadores, abogados o asesores de cualquier contribuyente, lo que tienen que tratar de tener previo a tener un problema con el fisco es tener todos los elementos probatorios necesarios para acreditar la materialidad de sus operaciones en el supuesto de que el fisco ponga en duda de esa materialidad. Entonces, continuando con el análisis, en la sentencia se dice, una vez analizado todos los elementos probatorios en este juicio, en este caso en concreto, se llegó a la conclusión de que respecto al personal, en la sentencia se analiza cada uno de los rubros, ¿no? Respecto al personal de la contribuyente, no contaba con personal, pero ese es un hecho reconocido por las partes, eso no está en duda. No contaba con personal directo, pero sí contaba con personal que subcontrató. Eso se demostró con los contratos y con todos los demás elementos probatorios que se aportaron en el juicio, ¿no? Entonces, es una operación realizada por personal subcontratado y eso es válido, ¿no? Y lo demostró la parte actora. Entonces dice la sala, además de que el hecho que el SAT haya señalado que si bien la empresa que se subcontrató no pagó las retenciones del impuesto sobre la renta correspondientes por esos trabajadores, eso es una obligación formal de una tercera empresa, que en nada lleva a concluir que esa empresa en realidad no haya tenido tantos trabajadores. Tan es así que sí pagó impuesto sobre la renta retenido. A lo mejor no todo, pero eso no es lo mismo que no tenga trabajadores. Entonces, sí tenía trabajadores la empresa que se subcontrató y la empresa, el contribuyente al cual se le inició el 69, demostró que había subcontratado a sus trabajadores. Entonces, por lo que hacen los trabajadores, sí tiene, sí tuvo. Y luego le dice, bueno, ahora respecto a la infraestructura, activos o capacidad directa o indirecta para proporcionar los servicios en un año específico, que el año observado fue 2012, dice, bueno, aquí pasaron varias cosas. Una, la autoridad hizo una visita de inspección en 2017. Entonces aquí le dijo, la sala concluye, oye, una visita de inspección en 2017 no te puede llevar a concluir que en el 2012, 5 años atrás, no contara con activos, infraestructura, porque pues en 5 años, pues ya los pudo haber vendido, ya pudo haber pasado muchas cosas. Y tú, SAT, es insuficiente, solo la visita de 2017 es insuficiente para que tú digas que no tiene activos, infraestructura o que no lo tuvo en el 2012, 5 años atrás, ¿no? Además de que esta visita de inspección se realizó en un estado, que en este caso en concreto fue, me parece que en Aguascalientes, cuando fue en Aguascalientes, en Jalisco, cuando su domicilio en el 5 años atrás estaba en otro de esos estados, ¿no? Entonces, fisco, esa visita de inspección, básicamente le dice la sala, no te sirve para nada. Y luego, además, dice, en los contratos exhibidos por la actora se pactó que los servicios, como era prestación de servicios,
se pactó que los servicios no iban a ser prestados en las oficinas de la actora, de la contribuyente, sino en las oficinas de sus clientes, en los domicilios de sus clientes. Entonces no era necesario, y con el material propio de los clientes. O sea que de acuerdo al servicio prestado y de acuerdo a los contratos, no era necesario que la actora contara con algún activo especial, con algunas computadoras especiales o con algún aditamento especial para brindar los servicios, porque esos aditamentos se los iban a brindar sus mismos clientes. Él lo único que les iba a proporcionar era personal y personal especializado para brindarles ciertos servicios. Entonces, no necesitaba, dice la sala, concluyó, ningún activo de infraestructura especial para brindar dichos servicios. Y bueno, lo que sirvió para rematar esa sentencia y lo que a mí se me hizo muy interesante, saludos Miguel, fue las resoluciones emitidas con los CEDOS, ¿no? Entonces les dije, el 69 se le inició a la empresa que emitió las facturas, pero esta empresa que emitió las facturas aportó como pruebas en el juicio 6 resoluciones emitidas a sus principales clientes, donde el propio SAT les dice las operaciones que el contribuyente se facturó son reales, porque sí contaba con personal, sí contaba con infraestructura, activos, etcétera. Entonces, la sala consideró, bueno, SAT, existe una contradicción, porque no le puedes decir a los clientes que las operaciones, por una parte, son reales, y a la empresa, que fue la que le brindó el servicio, que ella no brindó el servicio porque no lo pudo hacer porque no tenía la capacidad para hacerlo. Si no tenía la capacidad para hacerlo, porque le dices a sus clientes que sí les prestó los servicios, ¿no? Entonces, aquí había una contradicción y por lo tanto la sala dijo, auditoría, tú eso no lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué? Porque tu auditoría fuiste la que concluiste que ese contribuyente sí contaba con personal, infraestructura, activos, así como la capacidad directa o indirecta para proporcionar esos servicios a esos 6 clientes y eran los principales clientes. Luego la sala por eso concluye, sería ilógico concluir que la olla actora sí contaba con personal y infraestructura activos, así como capacidad directa o indirecta para proporcionar los servicios que amparan los comprobantes expedidos en 2012, únicamente respecto a sus principales clientes y no sobre los demás clientes. Es decir, ¿por qué si yo tendría, la misma empresa tendría activos, personal, todo para proporcionar servicios solo a ciertos clientes? Si tiene personal, si tiene activos, si tiene infraestructuras, pues es evidente que eso le puede servir para prestar los servicios a todos sus clientes, a menos de que el SAT demostrara lo contrario, lo cual no fue así. Entonces, toda esta sentencia que me pareció interesante, fue resuelta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como conclusión derivada de una valoración concatenada al cúmulo de elementos probatorios que hubo en juicio. Y, entre otras cosas, las quería comentar porque el 69 es un procedimiento actual que se les sigue a muchos contribuyentes y que me parece que esta sentencia debe servir como ejemplo, primero, pues para ver que el SAT pues no siempre tiene la razón, que no siempre cuenta con todos los elementos en cuanto al 69 y por otra parte, para que ustedes pues se hagan de todo aquel elemento probatorio que consideren que les pueda servir para acreditar ante el SAT que sus operaciones sí son reales. Entonces, habría que usar un poquito la imaginación y ser un poquito paranoicos al momento de analizar qué tipo de operación ven sus clientes o ustedes y qué es lo que el fisco les puede cuestionar. ¿Qué tan especializada es su operación o qué tipo de material necesitan? Y sus declaraciones, obviamente, en el IMSS, al SAT, al Infonavit, tienen que coincidir si ustedes quieren que el SAT pues les cuestione menos cosas. Entonces, esa es la primera sentencia que vamos a analizar hoy. Si alguien tiene algún comentario o alguna cuestión, pues me puede decir sin ningún problema. Entonces, me pareció muy interesante con eso. De todas maneras, más adelante, en alguna otra sesión, voy a seguir trayendo alguna resolución del 69B, tal vez un poquito más actual, de los procedimientos actuales, para ver otros criterios, ¿no? Y bueno, otra de las sentencias que vamos a analizar es una que habla sobre la prueba pericial contable. Aquí la cuestión sería, ¿se puede ofrecer una prueba pericial contable en el juicio de nulidad aunque no se haya ofrecido como prueba en el recurso de revocación? Y aquí podríamos tener criterios contrarios, ¿no? Podemos tener criterios contradictorios. Aquí habría que analizar qué sostiene el Poder Judicial de la Federación y qué sostiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En la sentencia que se analiza aquí, lo que se estaba controvirtiendo era una resolución
una liquidación emitida por el SAT que se convirtió en un recurso de revocación. Esta es una resolución superior a los 70 millones de pesos, no es la cantidad real, pero es aproximada, era una cantidad superior a 70 millones de pesos, una resolución en la cual se determinó impuesto sobre la renta, IVA, recargos y multas. Y, entre otras cosas, esa cantidad derivaba de ingresos presuntos por depósitos en cuentas bancarias que el contribuyente decía que eran préstamos y para la autoridad no lo eran. Y por otra parte, eran unos ingresos cobrados en un ejercicio fiscal anterior que se facturaron con posterioridad, pero se cobraron en el ejercicio fiscal previo y la autoridad los estaba considerando como ingresos en el siguiente ejercicio fiscal, estaba duplicando ingresos. Entonces el contribuyente aportó todos los elementos probatorios documentales en el recurso de revocación. Perdón, pero lo que no aportó en el recurso de revocación lo que no ofreció fue la prueba pericial contable. En el juicio de nulidad aportó los mismos elementos probatorios, pero adicionó una prueba pericial contable. Entonces la parte actora decía que con todas sus pruebas, y lo cual robustecía con su prueba pericial, lograba demostrar que estos ingresos no eran propiamente ingresos, sino por unos ya había pagado el impuesto en el ejercicio fiscal anterior y por los otros eran préstamos. Y la autoridad señaló que las pruebas eran insuficientes. Y aquí hay un punto importante, la autoridad nunca controvirtió la admisión de la prueba pericial contable. En juicio de nulidad, la prueba pericial se admite. En contra de una admisión de pruebas, en el juicio de nulidad uno puede controvertirlo a través de un recurso que se llama reclamación. La autoridad no presentó recurso de reclamación, así que estuvo conforme con la admisión de la prueba pericial contable, tan es así que señaló perito de su parte, se desahogaron las pruebas periciales de la parte actora, de la parte demandada, que era el SAT, y eran peritajes contradictorios, ¿no? Y entonces se tuvo que señalar un perito tercero del tribunal y el perito tercero rindió el dictamen. El perito tercero coincidió con el perito de la parte actora en el sentido de que sí eran préstamos cierta cantidad y que respecto a la otra cantidad no eran ingresos acumulables en el ejercicio, como lo decía el SAT. El perito del SAT básicamente repitió lo mismo. A mí me tocó trabajar en el SAT y muchas veces las periciales pues no eran muy elaboradas, es básicamente una copia, y en este caso sí fue una copia de la liquidación, y tan era una copia que ni siquiera se remitió a los documentos que obraban en el expediente del juicio de nulidad. Simplemente al momento de redactar el dictamen decía, en el expediente de auditoría señala esto. Es importante aclarar que una prueba pericial contable debe versar sobre los documentos que están en el expediente del juicio de nulidad, no en los expedientes de la autoridad. Entonces, en esta sentencia se desestimó el peritaje de la autoridad debido a que tenía varias inconsistencias, entre ellas, y debido a la coincidencia del perito de la parte actora y el del tercero, se les tomó valor probatorio, concatenado con las demás pruebas, y en la primera sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa salió como una nulidad debido a que la parte actora logró demostrar pues sus pretensiones. Esta sentencia fue controvertida por el SAT y un tribunal colegiado del 27º circuito aquí en Quintana Roo le dio la razón al SAT porque el SAT alegaba que la prueba pericial contable no se debió haber tomado en cuenta en el juicio porque no fue ofrecida en el recurso de revocación. El colegiado consideró que tenía razón debido a la jurisprudencia de la Corte, que ahorita les voy a comentar, que seguramente ustedes la habrán escuchado. Entonces, ¿qué fue lo que se concluyó en una nueva sentencia? Que la prueba pericial contable, conforme al Código Fiscal de la Federación, podía ofrecerse por la contribuyente desde el recurso de revocación a fin de desvirtuar los hechos o omisiones advertidos por la autoridad fiscal, y que, pues derivado de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la litis abierta en materia administrativa no permite el desahogo de pruebas que no hayan sido desahogadas en el procedimiento de origen o en el recurso de revocación, estando en posibilidad de hacerlo sin excepción alguna. Es decir, para que fuera admisible la prueba pericial contable, se debió necesariamente presentar desde el recurso de revocación a criterio del tribunal colegiado. Esto tomando en cuenta estas dos jurisprudencias, ahorita vamos a comentarlas. Una, que es la que señala el Poder Judicial, es de la segunda sala de la Suprema Corte, Suprema Corte de Justicia, que nos dice precisamente que no se pueden ofrecer pruebas adicionales que no se hayan presentado en sede administrativa o en el recurso de revocación.
Entonces, aquí lo que tendríamos que analizar es la prueba pericial contable propiamente es una prueba nueva o no lo es. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una jurisprudencia que sacó en noviembre de 2018, que, si se dan cuenta, es posterior a esta, que es de julio de 2013, donde nos dice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Sala Superior, dice, no, la prueba pericial contable sí se puede ofrecer en el juicio de nulidad, aunque no se haya ofrecido en el recurso de revocación, nos dice, porque no es una prueba nueva. La prueba pericial contable, ¿qué es? Nos dice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es la valoración, es la opinión técnica que se realiza con base en la valoración de diversos elementos probatorios, de diversos documentos. Si esos documentos sí fueron ofrecidos en la sede administrativa y se valoran a través de la prueba pericial, no conlleva una prueba nueva y por lo tanto puede ser ofrecida en el juicio de nulidad. Esta jurisprudencia, les digo, es un poco contraria, si nos vamos a la literalidad, a lo que señala la Corte. Debido a eso, la sala de aquí de Quintana Roo hizo una denuncia para ver si consideraba el tribunal que esta jurisprudencia era contraria a la de la Corte en materia de litis abierta, y en noviembre de 2019, un año después de que salió, se resolvió, y si ustedes tienen curiosidad pueden leer la revista que sale en noviembre de 2019, la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde el tribunal concluye que no hay ninguna contradicción entre esta jurisprudencia y la jurisprudencia de la Corte, porque reitera que no es una prueba nueva la prueba pericial contable, sino es una opinión técnica de documentos, que son pruebas que ya existen. Entonces, siempre y cuando la prueba pericial verse sobre documentos que ya se habían aportado en recurso administrativo, es válida. Solo no va a ser válida si se analizan documentos nuevos. Entonces, aquí pues yo se los dejo a su consideración. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las salas del tribunal deben de respetar esta jurisprudencia, y si no la respetan tendrían que señalar los motivos por los cuales se aparte. Entonces es interesante respecto a la prueba pericial. Mi recomendación sería que la ofrezcan siempre desde el recurso de revocación. Bueno, pasando a otra de las sentencias, esta se me hace muy interesante porque está basada en una jurisprudencia reciente del Poder Judicial de la Federación y nos habla de el fisco emite muchas multas con base en el artículo 40, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Entonces aquí la pregunta sería, para considerar debidamente fundada y motivada la aplicación de esta multa, basta que se invoque el párrafo segundo del dicho artículo sin que se expongan los motivos por los cuales se estima actualizado la excepción y las razones por las cuales no sigue el orden del 40. Esa sería la pregunta a considerar y en la sentencia se analiza, ¿no? Aquí la resolución impugnada es una multa emitida por auditoría del SAT a través en una cantidad que generalmente anda por los 17,000 pesos por no proporcionar de inmediato los libros y registros que conforman la contabilidad, los cuales se solicitan al inicio de facultades de comprobación. Ustedes recordarán, en una facultad de comprobación, ya sea en la visita domiciliaria, se te señalan, se te piden, conforme al artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, ciertos documentos. El 53 nos señala en la fracción, en el inciso A, que hay unos documentos que tienes que presentar de manera inmediata, a los cuales, pues, si no los presentas en ese momento, te va a generar la omisión de presentarlos una multa. Hay otros documentos, conforme al inciso B, que los puedes presentar con posterioridad, te van a dar en una visita domiciliaria un plazo de 6 días. Pero esos que te piden en el acta parcial de inicio los tienes que presentar de manera inmediata. Si en el acta parcial de inicio no los presentas, te van a multar. Fue lo que sucedió en este caso. No presentó ciertos documentos en el acta parcial de inicio. Entonces, la multa se sustenta en el artículo 40, párrafo primero, fracción segunda, párrafo segundo, artículo 53, inciso A, y 85, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice la parte actora? La parte actora dice que la autoridad demandada no respetó el orden que señala el artículo 40. Ahorita les voy a mostrar el artículo 40, pero el artículo 40 señala un orden de medidas de apremio. El artículo 40 habla de las medidas de apremio en materia fiscal. Y la fracción primera habla de auxilio de la fuerza pública. La fracción segunda de multa. Entonces, lo que dice la parte actora, no siguió el orden porque primero me puso una multa, nunca solicitó auxilio de la fuerza pública. Y dice, aunado a que en el supuesto de que se hubiera actualizado una excepción, no me señaló por qué.
cuál excepción se dio y por qué. Dice, porque además, el segundo párrafo del artículo 40 que señala supuestos de excepción establece múltiples excepciones. En dado caso, la autoridad debe haber señalado cuál de estas me ubicaba yo, ¿no? En cuál me iba a aplicar, y no lo hizo así. Entonces, la autoridad demandada simplemente dijo que pues, eran infundados los argumentos de la actora, que se ubicaba en supuesta excepción del segundo párrafo del artículo 40, porque no había atendido el requerimiento de la autoridad, y ese era un supuesto de excepción. Bueno, analizando, ya la sala al emitir la sentencia analiza el artículo 40, y el artículo 40 señala lo que dice aquí. Si las autoridades pueden emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando impidan de cualquier forma o cualquier medio el inicio o desarrollo de facultades de comprobación, observando estrictamente el siguiente orden. Es decir, si se impide el desarrollo o inicio de las facultades de comprobación, como es el caso de no proporcionar información, se puede imponer estas medidas de apremio. ¿Cuáles son las medidas de apremio? Fracción primera, solicitar el auxilio de la fuerza pública. Eso fue lo que no se hizo y es lo que señala el contribuyente. ¿Por qué no se hizo? Fracción segunda, imponer multas. Aquí habría que irnos al primer párrafo, recuerden, observar estrictamente el siguiente orden. Si no estableciera esto, podría la autoridad probablemente imponer cualquiera, pero el artículo 40 está redactado de manera tal que se tiene que seguir el orden que se señala en el artículo 40. Entonces, la forma para la cual no se sigue el orden, nos dice el segundo párrafo del artículo 40, que es citado por la autoridad y el cual la autoridad dice que se actualiza, nos señala, las autoridades fiscales no aplicarán la medida de apremio prevista en la fracción primera, es decir, el auxilio de la fuerza pública, cuando los contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados no atiendan las solicitudes de información o los requerimientos de documentación que le realicen las autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionan lo solicitado. Entonces, si nos damos cuenta, sí se ubica en el supuesto de excepción. ¿Por qué? Porque es un supuesto, en el caso no se atendió el requerimiento de la autoridad de proporcionar la documentación de manera inmediata. O sea, sí era procedente la multa, y aunque no se hubiera agotado el auxilio de la fuerza pública. Sin embargo, para que fuera procedente, se debió haber señalado de manera específica cuál supuesto de excepción se señalaba. Y en el caso en concreto, la autoridad solo dijo, se ubica en el supuesto de excepción del segundo párrafo del artículo 40, sin precisarle de manera específica cuál era el supuesto de excepción que se ubicaba. Entonces, en la sentencia se señaló, ¿no? Del artículo 40 se advierte que existen múltiples medidas de apremio que se pueden aplicar. También se deduce que se tiene que seguir ese orden. Y nos dice, la resolución impugnada se observa que la enjuiciada solo razonó que la conducta de la contribuyente se adecuó a lo supuesto en el artículo 40, por lo que se hizo acreedor la imposición de la multa. Sin embargo, omitió justificar la no aplicación de la fracción primera. O sea, no le dijo, no te aplico el auxilio de la fuerza pública porque te ubicas en este supuesto de excepción. Eso no se lo dijo y fue lo que le faltó. Por no decirle eso, es que la multa trae como consecuencia que sea ilegal, ¿no? Por una indebida fundamentación. Entonces, la sentencia se concluye. Es insuficiente con que se cite el segundo párrafo del artículo 40. Dice, porque si bien es cierto, en dicho párrafo se establece la excepción para seguir el orden señalado en el artículo 40, que es el auxilio de la fuerza pública, y no aplicar la fracción primera, para que las autoridades fiscales respeten los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 16 de la Constitución, necesariamente deben ajustar su actuación a lo expresamente establecido en el referido artículo 40, y ello debe estar justificado en el acto de molestia. Es decir, faltó que dijeran, no se te aplica el auxilio de la fuerza pública debido a que te ubicas en este supuesto de excepción. Por no señalarle eso, la multa fue ilegal. Y esta ilegalidad considerada en esta sentencia derivó de esta jurisprudencia de agosto del 2020, que es reciente, es del año pasado, no tiene ni un año y fue fue publicada todavía en pandemia. Entonces aplica, yo creo que la mayoría de las multas que emite el SAT, porque el SAT casi todo lo hace con base en formatos, no cumplen con esta jurisprudencia, y por lo tanto, si ustedes tienen alguna de las multas, si el SAT les ha emitido alguna de las multas, como hace en el artículo 40, muy probablemente se vayan a juicio y lo ganen. Porque para que el SAT empiece a modificar sus formatos es un poco complejo,
porque necesita autorización de México. Localmente, no, difícilmente se modifican los formatos sin autorización, ¿no? A menos de que haya algún funcionario muy aventado, porque cuando se modifican formatos en el SAT, puede ser sancionado el servidor público si no tiene alguna justificación específica. Entonces, esta jurisprudencia se me hace muy interesante porque la mayoría de las multas que emita el SAT en facultades de comprobación van a ser ilegales o están siendo ilegales y hacen valer esta jurisprudencia. Esa jurisprudencia nos señala, es indispensable que exponga por qué motivos considera actualizado el caso de excepción previsto en el artículo 40, segundo párrafo, y las razones por las que no siguió el orden a que se refiere el párrafo primero. Y bueno, porque se tiene que seguir el orden contemplado y porque los supuestos de excepción son varios, ¿no? Para respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. Y bueno, esas son las 3 sentencias que vamos a comentar hoy. Vamos a pasar a algunas jurisprudencias que me parecieron también interesantes. Son de este año y la primera nos habla sobre las fases y formalidades para la notificación de una orden de visita domiciliaria. Y aquí la pregunta sería, ¿es ilegal la notificación de la orden de visita domiciliaria si los visitadores se identificaron con posterioridad a la entrega de la orden? Entonces ustedes, si ya han tenido experiencia con alguna visita domiciliaria, sabrán que el visitador llega a su domicilio. Si no se encuentran, debe dejar un citatorio para regresar al día siguiente, y el día siguiente se entiende con la diligencia con cualquier persona que esté en el domicilio, siempre y cuando tenga un vínculo con el contribuyente. Cuando el visitador llega, lo primero que debe de hacer es pues circunstanciar que está en el domicilio correcto, y una vez que requiere la presencia de representante legal, pues identificarse. Se tiene que identificar con la persona que lo atiende previamente a entregar la orden de visita domiciliaria. Una vez que se identifica y que lo atiende una persona con el vínculo suficiente, debe de hacer constar su identificación y debe de entregar la orden de visita domiciliaria. Eso sería una situación normal, que en esta jurisprudencia se establece de manera muy clara, ¿no? Es una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de febrero de 2021, apenas hace unos meses, que nos dice, si se dan cuenta, derivado de varias jurisprudencias de la Corte, nos establece las etapas que tiene una visita domiciliaria. Entonces, esta se me hizo muy didáctica, ¿no? Muy educativa. Entonces, nos dice, la visita domiciliaria tiene las etapas siguientes. Inicio. La primera etapa de la visita domiciliaria es el inicio, que comprende la identificación de los visitadores ante el visitado o la persona a quien ha de atender la visita, la entrega de la orden y la designación de los testigos. Posteriormente se da el desarrollo de la visita domiciliaria, que es la solicitud y revisión de la contabilidad, demás documentación, mercancía, etcétera, y la conclusión a través del acta final, que es donde se hace una relación detallada de los resultados obtenidos a través de la visita. Y nos dice, la notificación de la orden de visita comprende las formalidades siguientes. Ya que nos dio las 3 etapas de la visita domiciliaria, nos dice, bueno, ahora en la primera etapa, que es el inicio, se da la notificación de la orden. Y esa tiene estas formalidades. En el acta debe asentarse que la diligencia comenzó la hora señalada en el citatorio, en el supuesto que hay citatorio, y en la que empezó a levantarse el acta para tener acreditada la hora. Luego nos dice, la identificación debe realizarse al inicio del acta y ante la persona con quien se entiende la diligencia, y debe realizarse ante la persona que permita la intromisión al domicilio. Esto es ante el contribuyente, su representante o quien entiende la visita domiciliaria, por la razón por la cual no es necesario que se realice con el vigilante, el portero, etcétera. Esto también es para que se tenga un poquito claro, porque luego en los juicios se hace valer mucho. Es que se identificó ante el contador, pero no se identificó ante el guardia, y por lo tanto es ilegal. Bueno, la Corte ya lo dijo, ya lo dice el tribunal, esos argumentos son necesarios, no importa, siempre cuando se haya identificado con la persona que atiende la diligencia, que sería el contador, representante, el secretario, la persona que esté llevando a cabo la diligencia, da igual si no se identificó con el portero, con el guardia, con el vigilante. Les digo, no lo digo yo, lo dice la Corte. Por lo tanto, después de la identificación de los visitadores, el acto de notificación de visita es la entrega de la orden. Después de la identificación se tiene que entregar la orden, momento en el cual el contribuyente conocerá el motivo de la presencia de los visitadores y podrá designar testigos. Pero luego, al final, esta jurisprudencia nos dice, la intromisión al domicilio del contribuyente se actualiza hasta que se le es notificada la presencia de las autoridades en su domicilio.
por lo que será a partir de la entrega de la orden cuando formalmente inicie la visita y el contribuyente podrá designar a sus testigos. Luego nos dice lo anterior en el contexto de que la validez de la intromisión en el domicilio solo está supeditada a la identificación válida de los visitadores, con independencia en qué parte del acta parcial de inicio fue circunstanciada. Ello conforme a la jurisprudencia, visita domiciliaria y legalidad no invalidante en la identificación de los visitadores. Y aquí deben de recordar, por si no conocían esta jurisprudencia, que no importa si el visitador se identifica después de la entrega de la orden, siempre y cuando la identificación sea correcta, esta se va a considerar una ilegalidad no invalidante. Y si ustedes no han escuchado estos términos previamente, una ilegalidad no invalidante implicaría que existe algún error, existe algo ilegal, pero que no trasciende al resultado del acto administrativo. Si no trasciende al resultado del acto administrativo, pues da igual, ¿no? Sería una ilegalidad que no importa. No todas las ilegalidades trascienden. En este caso, si el visitador se debe identificar antes de la orden, pero si no lo hace así, se identifica con posterioridad, va a ser invalidante siempre y cuando se haya identificado de manera correcta y pues sea un funcionario válido, que tenga una identificación vigente. Entonces, eso era lo que quería comentar esta jurisprudencia. Hay que tener en cuenta eso, las etapas de la visita domiciliaria, cómo se debe llevar a cabo el inicio de la visita domiciliaria, que se tiene que identificar a los visitadores, pero hay que tener en cuenta que no es necesario que se identifique necesariamente, aunque debería ser así, no pasaría nada si se identifica con posterioridad a la entrega de la orden, siempre y cuando eso sea correcto. Y este término de ilegalidad no invalidante es algo que lo deben tener en cuenta, porque en muchos juicios veo que luego hacen valer ilegalidades que no trascienden. Entonces hay que tener en cuenta que si es una ilegalidad que no va a trascender, no tendría mucho caso hacerlo valer en un juicio. Bueno, pasaríamos a otra jurisprudencia, que ya casi estamos terminando. Esta habla de materialidad de las operaciones realizadas por la autoridad fiscal. Y aquí la pregunta que se analiza en esta jurisprudencia sería, ¿el contrato celebrado con un proveedor constituye prueba idónea para acreditar la existencia del servicio pactado? Nosotros cuando tenemos alguna operación, generalmente tenemos el comprobante fiscal, mínimo. ¿Qué más tenemos de una operación? Además del comprobante fiscal, muchas veces tenemos un contrato. ¿Qué más tenemos además del comprobante y el contrato? Bueno, muchos contribuyentes no tienen nada y ahí es donde está su error. El fisco te va a pedir todo y si no tienes nada, pues vas a estar en un problema. ¿Y qué es todo? Pues va a depender de tu operación. Si tú te dedicas a dar asesoría contable, pues necesitas un contrato, necesitas demostrar quién da la asesoría. Si, por ejemplo, tu servicio es un despacho contable, te van a decir, bueno, ¿a cuántas empresas se las das? No, a 5. ¿Cuántos trabajadores tienes? No, pues no tengo trabajadores, solo yo. Ok, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy administrador. Y das asesoría contable, te lo va a cuestionar el fisco y no te va a creer. Tienes que tener, te va a pedir currículums, te va a pedir títulos, cédulas, bitácoras, minutas, dependiendo qué tipo de servicios des, dependiendo qué tipo de bien enajenes, es lo que te va a pedir el fisco. Pero bueno, mínimo sabemos que tienes que tener tu comprobante y tu factura. Perdón, tu comprobante y tu contrato. Esta jurisprudencia de febrero de 2021 nos dice, el contrato celebrado con el proveedor no te sirve para acreditar el servicio contratado. O sea, no sirve para acreditar la materialidad. Solamente el contrato, no. Entonces, empieza iniciando la jurisprudencia, ¿no? Señalando que conforme a las facultades previstas en la fracción 2 y 3 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que habla de revisión de gabinete y visita domiciliaria, la autoridad fiscal puede verificar la materialidad de tus operaciones, ¿no? Puede verificar tu contabilidad, puede verificar tu ejercicio fiscal y cuando te esté revisando tu documentación, puede verificar si tus operaciones son reales. Entonces te va a pedir muchos documentos, ¿no? Si tú le das un contrato, de hecho en la jurisprudencia nos dice, un contrato es un acuerdo de voluntades, un acuerdo entre dos personas, ¿no? Que crea o transmite derechos y obligaciones entre las partes que lo firman. Es un acto jurídico en el cual intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Nos explica más o menos qué es un contrato. Pero nos dice, los alcances probatorios de la exhibición de un contrato se encuentran limitados a demostrar la formalización del convenio respectivo, es decir, solo nos sirve para demostrar que eso pactamos con todas las cuestiones que se señalan en ese contrato.
pero su exhibición no puede tener el alcance de probar que el contrato cumplió su objetivo, es decir, que lo que se señala en el contrato efectivamente se llevó a cabo, ¿no? A lo mejor el contrato dice que yo te vendí 20 computadoras, el contrato es insuficiente por sí mismo para demostrar que hubo esa venta. Se necesitaría tener una entrega de esa computadora, necesitaría tener más elementos, ¿no? Que el contribuyente compruebe que compró las partes o compró esas computadoras previamente, etcétera. Entonces, un contrato por sí solo va a ser insuficiente para el fisco para demostrar la materialidad de sus operaciones. Y eso es lo que yo quiero que quede muy claro con esta jurisprudencia. Entonces nos dice, ante el cuestionamiento por parte de la autoridad fiscal respecto a la existencia de las operaciones que el contribuyente fiscalizado magistrado haber realizado, un contrato solo podía probar la celebración de ese convenio, mas no es idóneo para acreditar la existencia material del acto o servicio que ampara. Y esto es muy importante porque luego muchas personas, más las que no se dedican a la cuestión fiscal, pues consideran que solo con la factura y el contrato, el comprobante fiscal y el contrato, ya con eso es suficiente. Y no lo es. Para el fisco no lo es. Para el fisco necesita más y te va a pedir siempre más. Entonces, aquí es donde, regresando al 69B y a lo que comentamos hace rato, hay que utilizar un poquito la imaginación, hay que ser un poquito paranoicos y pensar qué me puede pedir el fisco, qué más puedo tener, qué más documento puedo crear para robustecer esta operación y hacerlo, para no correr tantos riesgos. Esa sería mi sugerencia. Y finalmente, ya para concluir esta charla, que espero que no los haya aburrido mucho, vamos a comentar una jurisprudencia que habla sobre la valoración de los documentos en la visita domiciliaria. Y la pregunta que nos haríamos aquí sería, ¿los visitadores pueden valorar en la última acta parcial o en el acta final los documentos aportados durante la visita domiciliaria? Y la respuesta, de acuerdo a la Corte y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí hay que tener en cuenta que durante toda la visita domiciliaria, que puede durar hasta 12 meses, la autoridad va a ir a tu domicilio y te va a pedir información y documentación, la cual se tendría que hacer constar en la última acta parcial cuáles, de acuerdo al Código Fiscal, cuáles son las irregularidades que encuentra. La Corte dice que no se puede valorar documentación e información que aportaste durante toda la visita domiciliaria. Mi pregunta sería, si no se te puede valorar esa información y documentación, ¿cómo te detectarían irregularidades? ¿De qué manera puedo saber yo que tú pagaste 2 pesos y que el cálculo de 2 más 2 es 4 si no hago un análisis de tu información y documentación? Tiene que haber un análisis. Porque si no, ¿cómo sabría la autoridad si estás mal? Al comparar tus ingresos con tus deducciones, tus gastos, es un análisis y sería la única manera en la cual te diría cuáles son tus irregularidades. Si no te dice cuáles son tus irregularidades, nunca podrías desvirtuar nada y pues no tendría sentido la visita domiciliaria, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a los criterios del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los visitadores no tienen facultades para valorar la información y documentación que presentan en la visita domiciliaria. Entonces, vamos a analizar unas jurisprudencias al respecto. Esta nos dice, los actos realizados por los visitadores designados en el desarrollo de la misma tienen que ser valorados por un funcionario competente para poder afectar la esfera jurídica de los particulares. Y bueno, para no tardarnos más, en la parte final de esta jurisprudencia nos dice, en ninguna porción normativa se establece que los visitadores pueden valorarlos, la información y documentación, por la sencilla razón de que dentro de sus funciones solo está hacer constar en actas circunstanciadas los que tiene a la visita y revisan. Máxime que es una autoridad fiscal distinta, la encargada de analizar todo lo que se levanta en un acta circunstanciada y calificar si da lugar o no a determinar un crédito fiscal. Eso porque los visitadores son los que hacen constar esto y quien emite la resolución pues es el administrador de auditoría. Por eso nos dice que es una autoridad distinta. Dice, en ese sentido, no resultaría procedente considerar que los visitadores puedan valorar dichos documentos, libros o registros que exhiba el contribuyente, pues ese proceder está sujeto a la evaluación de la autoridad fiscal competente. O sea, los visitadores no pueden. Hay otra jurisprudencia de marzo de 2015, que fue cuando se originó toda esta cuestión, donde la Corte nos dice que los documentos, libros o registros que como pruebas exhibe el contribuyente para desvirtuar las irregularidades no pueden ser valorados por los visitadores, pues solo les compete detallarlos y hacer constar hechos u omisiones en las actas circunstanciadas. Entonces,
esto mismo se señala en una jurisprudencia de un pleno de circuito de enero de 2021. Entonces nos señala en la última acta parcial o en el acta final el licitador no puede valorar los libros que exhibe el contribuyente. Bueno, esta jurisprudencia lo que hace interesante en relación con las otras dos y lo que hace distinto es que aquí nos dice que si bien es ilegal que los visitadores valoren la información y documentación, nos dice no va a dar, no es una ilegalidad que traiga como consecuencia una nulidad lisa y llana. Es decir, no va a dar como consecuencia que ya ganes el juicio y que ya no te emitan ninguna resolución, no. No dice este pleno de circuito, y es muy interesante, que sí es ilegal, que no lo puede valorar el visitador, pero esa es una ilegalidad, nos dice, que genera una nulidad para efectos y no lisa y llana, conforme al artículo, porque es una violación del procedimiento conforme al artículo 51, fracción tercera, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es decir, tú ganarías el juicio, sí, pero lo ganarías para el efecto de que se regrese al SAT y ahora el visitador no valore, nada más detalle los documentos que aportaste y solo detalle circunstanciadamente pues, las irregularidades, sin que valore. Entonces, siempre y cuando pues, se cumpla eso, la autoridad lo podría volver a hacer y te podría volver a emitir una liquidación. Así que yo llegué a ver, cuando estuve en Veracruz como subadministrador, y casi todos los juicios se perdían, el SAT los perdía, porque los visitadores no valoran, para el tribunal valoraban la documentación e información que se aportaba en la visita, y eran nulidades lisas y llanas. Lo que nos dice esta jurisprudencia de enero de 2021 es que la nulidad no debe ser lisa y llana, sino para efectos. Así que todos estos juicios que los contribuyentes estaban ganando, ahorita pues deben tener un poco cuidado porque probablemente ya no los ganen lisa y llanamente como lo estaban ganando hasta antes de esta jurisprudencia. Entonces, esto es muy interesante y también hay que tener en cuenta para mantenerse actualizados que el Código 46, que el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación ya se modificó recientemente y actualmente ya señala que los visitadores tienen facultad para valorar los documentos e información aportados en la visita, que la valoración comprende la idoneidad y alcance de los libros y documentos, y que también en otros párrafos señala que se entiende por circunstanciar, detallar pormenorizadamente toda la información y documentación obtenida dentro de la visita a través del análisis, revisión y comparación con las irregularidades. Entonces, actualmente, estas jurisprudencias ya no serían aplicables si el SAT aplica, además, como es una norma de procedimientos, probablemente sea lo que esté aplicando en sus visitas domiciliarias en vigor. O sea, las visitas domiciliarias que actualmente se estén concluyendo, probablemente estas jurisprudencias ya no les sean aplicables. ¿Por qué? Porque el SAT estaría aplicando el artículo 46 actual, el vigente, y el vigente ya permite que los visitadores puedan valorar. O sea, va a ser muy interesante cuando estas jurisprudencias los contribuyentes lo quieran hacer valer cuando se estén aplicando estas nuevas reformas. Y va a ser muy interesante que, en su caso, qué va a decidir la Corte y los tribunales de primera instancia. Y bueno, de mi parte sería todo. Ya terminamos de ver todos los temas. Los videos de todas las sesiones se quedan en mi canal de YouTube, por si quieren volver a ver o si los quieren ver, si no han visto alguno. Y ahí están mis redes sociales por si alguien quiere las diapositivas de la sesión. Con mucho gusto se las comparto. Y pues en parte sería todo. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Si no, los vería dentro de 15 días. Un saludo, Alma, Miguel, Alejandrina, Guillermo, Fernando, Fátima, Hugo, Juan, Carlos. Espero que no los haya aburrido mucho y que les haya parecido interesante los temas. Perfecto, yo creo que no, maestro, que todo estuvo muy bien en lo personal. Así que bueno, compañeros, finalizamos. Maestro, ¿tiene algún método de contacto para poder enviarle alguna duda o comentario? Pues son las redes sociales. Perfecto, perfecto. Pues maestro, finalizamos. Qué gusto que haya estado por acá y lo esperamos dentro de 14 días. Ok, nos vemos, Salvador, cuídense. Hasta luego. Igualmente. Saludos Hasta a luego. todos. Perfecto.